Vamos a analizar las principales noticias de las últimas horas con las voces, con los protagonistas y con algunas fuentes que han pasado alguna información. Por ejemplo, me han contado que el día miércoles hubo una reunión de los diputados para avanzar sobre el dictamen que finalmente ayer se logró para que el lunes se trate la vuelta, ¿no? La remake de lo que era la famosa ley de bases, que ahora llega no como una ley ómnibus, sino como una ley combi, hasta algunos le dicen remis, que fue muy difícil el tema de la reforma laboral en la última negociación. De hecho, el trazo fino de la negociación va a seguir durante la propia sesión y ayer duró hasta las 11 cuando arrancaba la misma para poder avanzar en comisión. No sesión, sino comisión. Me dice una fuente muy importante del gobierno es que el problema de la reforma laboral, esto me decía el miércoles, que el radicalismo quiere ir a fondo y nosotros somos antisindicalismo. Imaginemos que la Libertad Avanza está corriendo por izquierda a la Unión Cívica Radical. Después alguien ayer me confirmaba que a través de estas internas que se están viviendo en lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical, alguien que no es cercano a los que están tan de acuerdo con la ley, me decía lo siguiente, lo quiero leer, no voy a nombrar quién es, pero es alguien del radicalismo que se van a dar cuenta con quién no está de acuerdo. Dice, porque yo le pregunto, ¿la reforma laboral que llega cuál es? ¿La del Ejecutivo o la de la Unión Cívica Radical? Y me lo explica de la siguiente manera. El Poder Ejecutivo Nacional la mete en un DNU y fue frenado por la justicia, eso lo sabemos. Los radicales que no son, voy a decir desleales, porque dice otra palabra, sector de Loredo, presentaron una ley muy parecida al DNU con algunos agravantes como la eliminación de la obligatoriedad del aporte sindical. Exigieron colar esos 70 artículos a la ley bases, una locura. Pichetto dijo que no, que de hecho me dicen que estaba recaliente el miércoles, y convenció al Poder Ejecutivo Nacional de poner solo 17 artículos que no joden a la CGT. Todo lo que tenía más ruido con la CGT queda afuera, así que el dictamen va a quedar con estos artículos light. Y de Loredo llora, me dice. Firmaron en disidencia los radicales el dictamen por esto, pero lo votan todo. Vamos a arrancar escuchando después, entre medio de los audios, explicando algunas de las cosas que se van a tratar el día lunes. En este caso, al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que dijo lo siguiente. Entre ambas leyes tenemos más de te diría 300 y pico artículos, 400, no sé cuántos suman en total, pero son muchísimos, y con aliados, digamos, que han ido dando su parecer, han puesto su impronta, sus conceptos, y nosotros lo que hemos ido viendo que tenía los votos y que era aceptable y que podía contribuir a la marcha de una Argentina que crezca, lo hemos ido tomando. Por eso nos ha llevado tanto tiempo y bueno, lo hemos planteado tal vez con menor apuro que en enero y con más detalle, y hemos ido punto por punto, artículo por artículo, sacando las cuestiones que sabíamos que podían no pasar para llegar finalmente al día de hoy, donde hemos obtenido el dictamen en ambos, sabiendo casi con certeza lo que tendría que pasar cuando bajemos al recinto. Esto es muy importante. Yo les he visto la cara a los demás diputados y me han manifestado en qué nos iban a acompañar, y esto es con esa certeza que vamos a bajar al recinto a partir del lunes. Bueno, la otra vez comentaban algo similar desde el oficialismo y no sucedió. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Parece que al haberse achicado bastante la ley y haber hecho varias concesiones, están tranquilos dentro del oficialismo para aprobar lo que tiene que ver con la ley ómnibus, que tiene la reforma laboral, y también por otro lado el paquete fiscal que el propio Milei, cuando se enoja, lo quita de la ley. Por eso tiene que entrar de vuelta a comisión y tratarse como algo separado. Acordó recortar la reforma laboral, los artículos de la reforma laboral, y terminó sacando al Banco Nación del plan de privatizaciones. Se aprobó, como les decía ayer, la ley del dictamen para empezar a tratar la ley de bases, y también
para comenzar a tratar el paquete fiscal. Entre los puntos más salientes se destaca la revisión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Finalmente eso va a estar con un mínimo no imponible de 1.800.000 brutos para los solteros de 2.200.000, cuando comienza a hablarse de que vuelva la cuarta categoría del impuesto a las ganancias que le había sacado Sergio Tomás Massa, que el propio Milei y Villarruel habían votado a favor de que no esté ese impuesto. Terminan subiéndolo a 1.200.000, es lo que se hablaba desde el oficialismo, y después pasó a 1.800.000. ¿Qué más? Cambios en lo que tiene que ver con la reforma laboral. Eliminaron un artículo que sancionaba los bloqueos. Este es uno de los artículos más importantes que se quitó, y todos los que le hacían ruido a la CGT para que se pueda seguir avanzando. Así que revisión del impuesto a las ganancias, cambio al monotributo y bienes personales, blanqueo de capitales y una moratoria impositiva. Ayer durante la comisión se volvió a hablar del tema Conan, lo hizo Miriam Bregman y así lo decía. A ver. Y creo que si actúan así, con secretismo, con apuros, con autoritarismo, con corte de micrófono, es porque tienen miedo. Tienen miedo porque algo empezó a cambiar. Porque ese millón de personas que marcharon en la ciudad de Buenos Aires y en cada una de las ciudades del país, les dijo que se terminó el autoritarismo, que se terminaron las patoteadas de Patricia Bullrich, que eso no va más. Nosotros no vamos a decir que Conan está vivo para que nos entreguen un texto de dictamen. Nosotros vamos a luchar para tirar abajo esta ley, la que se va a tratar en un rato, y todas las leyes que son contra los trabajadores y el pueblo. Chupamedia, jamás. Nos parece patético que de otros bloques vengan acá a aplaudir, a decir, a felicitar. No conocen ni el texto de lo que están discutiendo y felicitan y se llenan de elogios. Se terminó. 1 millón de personas les dijeron en la calle, basta. Bien, ahí la escuchábamos a Miriam Bregman. Vamos a escuchar ahora, en este caso, a otro diputado, y es Martín Tetaz. Es un populista de derecha, un conservador populista de derecha. Hay un artículo de Murray Rothbard, que es su padre filosófico e intelectual, que dice que ellos pierden políticamente en el mundo porque se quedan solamente con las reformas de tipo anarcocapitalistas que proponen, que es esencialmente la propuesta de Estado Cero, para resumirla, y que eso, por más atractivo que pueda ser para algunos sectores, no alcanza para ganar la disputa política, que ellos entonces tienen que hacer una propuesta que sea populista de derecha. No es la CLO, no te estoy diciendo, lo inventó Murray Rothbard, el concepto, y escribió un artículo que se llama ¿Cómo hacemos un populismo de derecha? Entonces, él es populista de derecha porque construye en 2 dimensiones. En una paralela, el tipo es pragmático. Esto que te decía yo, se hizo que era anticasta, pero después se hizo rápidamente antikirchnerista, sumó a Patricia Bullrich a un sector del PRO, sumó un sector del peronismo de las provincias, se compró al gobernador más peronista de todos, que es el gobernador de Tucumán, se lo trajo para adentro. Trajo incluso hasta Scioli al gabinete, que había sido candidato a presidente de Cristina 2 elecciones antes. Entonces, muy pragmático. Ayer le preguntaba a una fuente del radicalismo qué pasa entre Lustó y De Loredo, y me decía, eso está prácticamente roto, no tiene el mismo apoyo, no están juntos, y consultaba. Entonces Manes está ideológicamente más cerca de Lustó, y lo que me decían es, se recelan pero están convergiendo. Y cuando le pregunto por Tetaz, ¿de qué lado quedó? Porque se lleva, es de evolución, se lleva bien con Martín Lustó. Sí. Por otro lado, siempre está con De Loredo, aparece con De Loredo, o aparecía por lo menos hasta acá. Me dice, quedó huérfano, quedó líbero, y ahí lo veíamos como muy crítico a Javier Milei, cuando anteriormente por ahí era un poquito más moderado. ¿Se acuerdan que en la cena de la Fundación Libertad, una de las invitaciones que hizo Milei fue la de Carlos Melconian, diciendo, decí que tenés fideo de tuco y no tenés fideo ni tuco de dolarizar? Bueno, dijo algo así, más o menos. Mejor a vos que a Milei, parecido. te digo, Bueno, muchas gracias. Le contestó Melconian, ¿por qué? Porque por un lado le dice, hay un imitador que ya van a escuchar cuál, si es que lo dice acá, si no después lo cuento, que lo hace, que es mejor que el propio Milei. Sobre Melconian, ¿no? Un imitador que imita a Melconian, dice es mejor que Milei. Y por otro lado, lo que cuenta Melconian es, bueno, me dice que yo decía que se iba a dolarizar, que no había ni fideo ni tuco, y que me invitaban a comer fideo con tuco. Bueno, no están los fideos, no está el tuco, porque todavía no se dolarizó.
más importante de todo esto, más allá de la burla, es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho muy profesionalmente el Banco Central recién en Washington, que sigue sin haber Fideo y Tuco. O sea, primero vamos a recordarle a tu audiencia, Fideo y Tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. Yo fui candidato a ministro en campaña y dije, vos en campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bomba en los jardines de infantes. Bueno, ahí quedó clara la respuesta de Melconian y vamos a cerrar con algo que está vinculado a lo que va a suceder el día sábado por la tarde en Quilmes. Vuelve a hablar Cristina Fernández de Kirchner en público después de mucho tiempo. Va a ser en un evento que tiene que ver con la inauguración de el microestadio en esa localidad que se llama Néstor Kirchner, y va a estar presente la vicepresidenta. Va a estar hablando bastante, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con la posición o con los lineamientos de las políticas económicas del presidente Javier Milei, de cómo viene la economía. A mí me dicen que en privado Cristina dice, si no dolariza, se va a caer como un castillo de naipe. Y cuando alguien le repreguntaba, ¿y si dolariza? Bueno, se quedó pensando y dejó como un final abierto, pero con caras como diciendo también. El tema es que lo que me dicen del entorno es que ella no ve, cuando uno pregunta, ¿y esto hasta cuándo se banca? ¿Qué límite de tolerancia hay? Que históricamente nunca se pudo saber qué es lo que va a detonar el conflicto, y que muchas veces es por ahí algo inesperado, que es lo que termina rebalsando el vaso, que por ahí no estaba previsto, pero no se sabe el disparador cuál puede ser, y es una incertidumbre. Por lo que yo creo, no me la imagino hablando con nombres y apellidos de la interna que está atravesando Unión por la Patria. De hecho, públicamente no ha hecho ninguna referencia Cristina. Sí, lo que se puede saber es que esa interna existe, que está latente y que se ha controlado un poquito después de lo que fueron las declaraciones de Andrés Larroque cuestionando su conducción, y desde el entorno de Cristina en privado cuestionando que no se le haya dicho nada desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, le preguntaron por las internas y obviamente en público Cristina dice lo siguiente. Me parece la mejor noticia, además de todas las cosas que me regalaron, que me pueden haber dado. Me parece que es lo que hay que hacer fundamentalmente. Las únicas diferencias que puede haber, si las hay, es cuando uno piensa que hay que hacer una cosa con la economía, otro piensa que hay que hacer otra, ese tipo de cosas. Pero cuando las diferencias son a veces por un lugar en la lista, punto. Más en este tiempo, con los problemas que tiene la sociedad y la gente, estar discutiendo por un lugar en la lista, por Dios. Así que lo felicito a los ojistas y a los flaquistas, a todos. Bien, ahí le escuchamos a la vicepresidenta que se va a estar presentando el día sábado en Quilmes junto a Mayra Mendoza. Reaparición pública importante después de mucho tiempo. Veremos después el día lunes qué repercusiones nos deja. Escuchamos a Funky.